lo que serían los compañeros para intentar aprovechar lo que sería todo el tiempo de estas 2 horas que vamos a tener el día de hoy, ¿no? Tengo entendido que de alguna manera el taller que tienen el día de mañana es de gases y estequiometría de gases. Entonces vamos a trabajar lo que sería algunos ejercicios de leyes básicas, Boyle, Charles, Gay-Lussac y ley combinada. También trabajaremos algún ejercicio de densidades y masa molares, que de alguna manera vendría como derivado de lo que sería el proceso propio de la fórmula de la ecuación de estado, ¿no? Donde tendríamos que la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante de gases ideales y la temperatura siempre absoluta, ¿okay? Y también pues abordaremos ejercicios con estequiometría, ¿no? En el que prácticamente conectamos la unidad anterior que se había reforzado aquí, de lo que ustedes habían visto en clase, y fíjense que pueden de alguna manera salirle ejercicios ya de todo. ¿En qué sentido hablo de ya de todo? En donde ya les pueden incluso pedir una composición o una fórmula empírica o fórmula molecular de un gas, pero las condiciones pueden ser un poco distintas de las que estábamos acostumbrados, ¿no? Puede ser que nos den las condiciones en las que se recoge ese gas y con eso de alguna manera podamos interpretar lo que serían las fórmulas, ¿no? Esa sería una forma. Otra puede ser en una reacción que podría ser reactivo, limitante y exceso, y de alguna manera me piden que calcule lo que sería el volumen en litros de lo que sería el producto que se forma. O también puede ser que el gas que me estén dando las condiciones sea un reactivo. Entonces ustedes deben estar preparados en general para todo tipo de lo que sería ejercicio, tanto en el concepto de estequiometría, con los términos ya que se han visto, es decir, con rendimiento de reacción, con quizás con grado de pureza. Entonces, de alguna manera, tienen que saber trabajar lo que sería este concepto. El día de hoy, pues, abordaremos un ejercicio de cada, más o menos, para que ustedes más o menos estén preparados para los ejercicios de mañana en el taller. De todas maneras, de alguna manera, pues si tienen alguna duda más, no solo con la clase de hoy, sino me pueden escribir. También tendría programado lo que sería una clase para el día miércoles. Tengo entendido que el día jueves tienen una prueba de salida con respecto a ese tema, entonces continuaríamos reforzando el día miércoles también en el mismo horario. Si no se nos solapa con alguna clase, quizás con el del Mister de Física o el Mister Alexander, ahí veríamos cómo podríamos coordinar lo que sería esa clase. Muy bien, empezamos un poco en la situación. Disculpen si les he dado mucha información de golpe y nos vamos a situar. De alguna manera, procuraré también grabar la clase y poderla subir lo antes posible para que ustedes o los compañeros la puedan disfrutar en el caso de que alguno no haya podido asistir. Muy bien, me dice, un gas ideal, entonces ya me estoy marcando que estamos en una ecuación de estado, ocupa un volumen de 500 centímetros cúbicos a una presión de 780 milímetros de mercurio. Suponiendo que la masa y la temperatura permanecen constantes y que la presión se reduce a 750 milímetros de mercurio, calcule el volumen final. ¿Okay? Este ejercicio es básico en el sentido de que normalmente les van a poner un estado 1 y un estado 2. Y simplemente deberíamos ver la relación. Por lo general, cuando ya me indican, ¿no? Masa y temperatura constante, o a veces simplemente me dice temperatura constante, yo ya puedo asumir que en este caso sería la ley de Boyle, ¿no? Entonces, en la ley de Boyle nos marca que la presión 1 por el estado 1 del volumen tiene que ser igual a la presión 2 por el volumen 2. ¿Sí? En ese sentido, presión por volumen se mantiene constante. Eso sería la relación. ¿Qué problemáticas podrían tener en este tipo de ejercicios? Vigilen un poco con las unidades. Por ejemplo, si las opciones de respuesta, bueno, como es un taller, básicamente no les dan opciones de respuesta, o salvo que sí, pueden ser que en las literales, deben fijarse en las unidades en las que está el volumen y en las unidades en las que está la presión, por si hay que hacer alguna conversión. Recordando un poco lo que sería, ¿no? Las unidades de presión. 760 milímetros de mercurio equivalen a una atmósfera, en el caso de que me pidan la solución en atmósferas. ¿Okay? También deben recordar que a veces lo que serían los milímetros de mercurio le llamamos torricellis, o bueno, podemos decir que la equivalencia es la misma. Entonces, 760 torricellis sería igual a una atmósfera también. Y por último, si necesitamos en pascales, podríamos decir que es 1,013 por 10 a la 5 pascales. A veces nos ponen 0,1013 megapascales, entonces ustedes deben estar preparados para las conversiones, en el caso de que sea necesario, ¿no? Se lo estoy comentando. Muy bien, aquí vemos que en este caso el valor inicial está en centímetros cúbicos y las opciones de respuesta también lo están, entonces calculemos el volumen final sin ninguna conversión en volumen. Vamos a ver. Presión 2 tiene que ser igual, perdón, volumen 2 tiene que ser igual a presión 1 por volumen 1 dividido para la presión 2. ¿Okay? En base a esto sustituimos.
Comprobamos también que las presiones estén en las mismas unidades. No hace falta que estén en la atmósfera. Si están ambas en milímetros de mercurio, se va a simplificar. ¿Okay? Tendríamos 780 milímetros de mercurio multiplicado por el volumen, que es 500 centímetros cúbicos, dividido para 750 milímetros de mercurio, ¿no? Tachamos las unidades y simplemente realizamos la operación y contestamos de alguna manera. Entonces ese sería un primer ejercicio como introductorio de lo que sería este concepto de leyes de gases. 520 centímetros cúbicos. ¿Okay? Nos fijamos, ¿no? Las unidades que me representan, puede ser también que si les ponen un ejercicio de estos, les combinen unidades de volumen, ¿sí? Por lo general puede ser centímetros cúbicos, puede ser litro, puede ser mililitro, entonces comprueben lo que serían las opciones de respuesta. Porque a veces lo que saben poner es soluciones en centímetro cúbico, la otra la ponen en litro, la otra en mililitro, entonces de alguna manera usted tiene que saber hacer las conversiones relativas, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda con respecto a este primer ejercicio, chicos? Si no, avanzamos. Entonces esto es lo que llamaríamos nosotros ley de Boyle, perdón. Un breve resumen. Ok, perfecto, no sabía por qué. Muy bien. Estábamos introduciendo lo que sería el tema de gases con ejercicios básicos. Entiendo que el taller del día de mañana va a tener así combinado, ¿no? Un ejercicio de estequiometría con gases, un ejercicio un poco de leyes, donde tienen que de alguna manera manejar ley de Boyle, ley de Charles y ley de Gay-Lussac. Entiendo que son las tres que mayormente suelen trabajar, incluido la ley combinada. Y por último, lo que sería la ecuación de estado, ¿no? Presión por volumen igual a NRT, o pavo ratón, como le suelen llamar también. Entonces, un poco el resumen del ejercicio que les estaba hablando el día de hoy, como el primero que habíamos hecho. Me hablan de temperatura y masa que permanecen constantes. Por lo general, simplemente a veces me incluye simplemente o me dice la temperatura se mantiene constante. Entonces, ya automáticamente detecto que es ley de Boyle. Y aplico esta de alguna manera entre un estado y otro. Sé que la presión por el volumen se va a mantener constante, ¿no? Lo que también les comentaba, vigilen las unidades, sobre todo en las opciones de respuesta. Si coincide, por ejemplo, me piden volumen final y el volumen inicial lo tengo en centímetros cúbicos, ya no hay que hacer una conversión en volumen, pero puede ser que se los planteen. También deben observar lo que serían las unidades de la presión, ¿sí? Entonces, si ambas unidades o ambas presiones están en las mismas unidades, no hay inconvenientes. Lo único que también les cuento, sobre todo en la ecuación de lo que sería gases ideales, el único contra que nos ponen es que siempre debemos trabajar en la temperatura absoluta. Entonces, siempre le van a dar la temperatura en Celsius, ¿ok? O bueno, si por ahí le dan en Fahrenheit, también debe saber hacer la conversión. Es raro que la den en Fahrenheit, por lo general, pero siempre se la van a dar en Celsius para ver si usted directamente utiliza ese valor y para que se equivoque. Entonces, un poco con eso. Hablábamos que me daban el volumen 1 y la presión 1 y me pedían ese volumen final, teniendo en cuenta de que se ha reducido lo que sería un poco la presión. Hacemos lo que sería el despeje de la fórmula, sustituimos los valores y ese es el valor que nos da en centímetros cúbicos, ¿no? Buscamos la opción de respuesta y marcamos. Puede ser que, como les digo, nos den volúmenes en distintas unidades, entonces toca comprobar el valor que me dio y haciendo las conversiones necesarias. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Vamos con otro. Muy bien. Entonces me pone acá. La presión del gas dentro de una lata de aerosol es de 1.5 atmósferas a 25 grados Celsius. Suponiendo que el gas del interior obedece a la ecuación de gas ideal, muy bien, ¿cuál sería la presión si la lata se calentara a 450 grados Celsius? ¿Sí? Muy bien, entonces nosotros debemos recordar, independientemente, entiendo, ¿no? Que si nos pidan lo que sería, si nos acordamos el nombre de la ley, en este caso nos relacionan presión con temperatura, debemos saber que la presión 1 dividido por la temperatura T1 tiene que ser igual a la presión 2 dividido la temperatura T2. Pero cuidado, temperatura siempre en Kelvin, ¿sí? Muy bien. En las opciones de respuesta todo está en atmósfera, entonces yo vigilo que presión está en atmósfera. Cuando yo haga la conversión de Celsius a Kelvin, se simplificarán esas unidades y me va a quedar la solución en lo que sería atmósfera. Entonces, perfecto, estamos dentro de los parámetros. Entonces, como me pide en este caso la presión final, siempre monto los datos que me dan inicialmente y los datos que me dan después serían los finales. Presión 2
Despejo, ¿no? La temperatura T2 va al otro lado y me quedaría presión 1 por temperatura T2 dividido por la temperatura T1. Muy bien. 1,5 o 1,5, temperatura T2, entonces 273 más 450. Si ya lo saben directamente Kelvin, pongan el valor de Kelvin. Recuerden que aquí ya estamos haciendo la conversión. ¿Okay? Y la temperatura T1, 298 directamente. Si no, también voy a ponerlos de dónde sale el valor para que todos lo tengamos claro. 273 más el 25, ¿no? Eso serían los 298. Aplicamos el valor. 1.5 por 273 más 450 dividido para 273 más 25. Como les digo, también pueden poner directamente el valor en kelvins. ¿Sí? Es decir, da una presión de 3,64 atmósferas. Entonces vamos a la opción y decimos, ok, la que se parece en este caso sería la opción D. Ejercicios de alguna manera del primer día de gases que siempre nos piden, ¿no? Preguntas que puedan tener, si no, para avanzar. Estamos de alguna manera repasando lo que serían las ecuaciones de estado. Bueno, parece que no hay duda, entonces avanzamos. Vamos aquí, ya he presentado dos ejercicios. Uno que en este caso nos ayudaría un poco a trabajar con lo que sería cuidado con este valor de lo que nos suelen dar implícito. Porque muchas veces uno dice, pero no me da el volumen, simplemente me dice que aumenta. Entonces, ¿cómo podríamos trabajar este tipo de casos? Vamos a ver. Lo primero, están separados estos ejercicios, ¿no? Por un lado, primero tenemos esta opción y después veríamos la de aquí abajo para trabajar lo que sería la ecuación de densidad. Muy bien, me dice un matraz cerrado contiene aire a 30 grados Celsius. Bueno, vamos apuntando los datos. Una presión de 1 atmósfera. Y me dice si se calienta, entonces vamos a asumir que esto sería temperatura T1 y presión T1 hasta 500 Celsius, entonces T2, 500. Y me dice, el volumen aumenta en un 10%. Podemos hacer una cosa, podemos decir, ok, el volumen 1 es B1 y el volumen B2, como debe aumentar un 10%, simplemente le pondríamos 1,1 B1. ¿Sí? Eso ya estaría el valor aumentado del 10%, es decir, sería el 100 más el 10%. ¿Okay? Cuidado que, fíjense, me está diciendo que aumenta. Entonces, le sumaría el 100, como quien dice, después lo paso entrando por 1. Entrando por 1 sería 1 más 0,1. ¿Okay? Se aumenta. Si fuese disminuye, por supuesto que pondría 1 menos 0,1, que en este caso sería 0,9. ¿Sí? Así que en este caso vigilen esa parte de ahí. Y me pone, calcular la presión final. Es decir, me piden P2 en este caso. Por otro lado me dice, el aire se comporta como gas ideal. Perfecto, entonces sé que puedo utilizar las ecuaciones de estado. Si me dan las tres variables, entonces esto es una ley combinada. La ley combinada, debo entender que la presión 1 por el volumen 1 dividido por la temperatura T1, las variables en el estado 1, tiene que ser igual a la presión 2, volumen 2, temperatura T2. Ok, detecto mi variable P2, entonces despejo. La presión 2, T2 está dividiendo, pasa a multiplicar, y B2 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, para la presión 1 por volumen 1 por temperatura T2, cuidado con el orden, que esto suele ser un error bastante fácil de cometer, o rápido de cometer. ¿Okay? B2 por T1. Y sustituimos los valores, recordando que temperaturas en Kelvin. ¿Sí? Presión 1, 1 atmósfera. Perfecto. Fijémonos también en las opciones de respuesta. Disculpe que no las había comentado. Están en atmósferas, entonces yo ya sé que la presión, al trabajar en atmósferas, no tengo que hacer conversiones. Muy bien. Volumen 1, B1, y veremos que se va a simplificar con el valor de volumen 2. La temperatura T2, en este caso sería 500. Debo sumarle 500 más 273, ¿no? 773. Voy a poner aquí la suma. 500 más 273. Para que no se olviden de sumar lo que sería en la escala Kelvin. Volumen 2, 1.1
o 1,1V1, entonces se simplifica el volumen. Eso es una forma de hacerlo, no digo que sea la única, ¿ok? Y a lo último, la temperatura T1, que son los 30 grados Celsius, pues sería 30 más 273. Entonces aplicamos fórmula y me quedaría 500 más 273 dividido para 1.1 por 303, que sería 30 más 273. ¿Sí? Muy bien. El valor de la presión sería 2,319 atmósferas. Ya sabemos que el volumen se simplifica en las unidades, Kelvin arriba y Kelvin abajo se simplifica, y me quedan unidades de presión. Como las presiones iniciales estaban en atmósfera y me piden la final también, perfecto. Sería la opción B en este caso. ¿Sí? Perfecto. Pues aquí tenemos un ejercicio de ley combinada. Tampoco es muy complicado, simplemente es algo parecido, donde se combina la ley de Charles, la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac en una sola ecuación, que le llamamos ley combinada. Entonces siempre tendrá las tres variables en el estado 1 y las tres variables en el estado 2. Y de ahí un despeje y calculamos lo que sería el valor que me está pidiendo. Puede ser presión, puede ser temperatura o puede ser volumen. En este caso ha sido la propia presión. Preguntas en este ejercicio si no vamos con el que está abajo. Muy bien, perfecto. Entiendo que no. Vamos con el segundo. Típico ejercicio en donde me piden la densidad. De algún momento puede ser que uno diga, ¿de dónde sale la densidad? Si yo estoy trabajando en este caso con presión, con volumen, con número de moles y temperatura. Normalmente no. Pero hay una especie como de adaptación a la fórmula de lo que sería la ecuación de estado, que sería PV igual a nRT, solo que lo llevamos al concepto de un gas. En un gas es muy común dar lo que sería la densidad en gramos litro, o también puede ser gramo mililitro, dependiendo del ejercicio. Simplemente hay que hacer ciertas conversiones. Pero la ecuación que necesitamos es una adaptada, vamos a ponerla aquí, que me queda de esta manera. Voy a separar estos dos ejercicios para que no se confundan. Sería la presión por la masa molar, tiene que ser igual a la densidad por la constante de gases ideales por la temperatura. ¿Sí? Muy bien. Muy típico de este ejercicio, que me dan el compuesto, entonces si yo ya sé el compuesto, sé la masa molar, si yo ya sé la fórmula del compuesto, sé la masa molar. Y puede ser que en este caso, si ya me dan la masa molar, de hecho lo que me piden es la densidad. Los ejercicios que hacen referencia a esta fórmula son de ese estilo. También puede ser que en lugar de darme lo que sería la masa molar de manera indirecta, como quien dice, desde la fórmula, puede ser que me dé la masa en gramos y me dé la cantidad de moles que ocuparían esos gramos, o que haría la equivalencia entre esos gramos con esos moles. Entonces dividiríamos el factor, ¿no? Recordando que la masa molar es la relación, que en este caso tendríamos entre la masa en gramos del compuesto, dividido por el número de moles. Entonces, cuidado con cómo nos dan el ejercicio, o qué dato nos da. Perfecto. En este ejercicio, de alguna manera, como les decía, me dan la fórmula, entonces, ok, yo ya sé la masa molar desde la fórmula. CO2, yo ya sé que son 44 gramos mol. Si no lo calculan también, tabla periódica, carbono 12, oxígeno 16, 2 por 16, 32, más 12, 44. De ahí sale ese valor. Temperatura 45, pero recordamos que en todas las ecuaciones de gases, todo tiene que trabajarse en Kelvin. Entonces hacemos 45 más 273, perdón, 318. ¿Okay? Y la presión, normalmente cuando trabajamos lo que debemos llevarlas es en atmósferas. Tenemos presión, la está dando 730 milímetros de mercurio y debo convertirla a atmósferas. Usted puede hacer la conversión aparte o directamente sobre la ecuación. Entonces depende cómo está acostumbrado a trabajarlo, ¿no? Este de acá serían 0,96 atmósferas. Simplemente hay que dividir ese valor por 760. Recuerde que es la equivalencia que habíamos puesto inicialmente.
Con los datos ya preparados aplicamos la fórmula, ¿no? Me piden de alguna manera la densidad, entonces digo, ok, la densidad en un gas tiene que ser igual a la presión por la masa molar dividido para la constante de gases ideales por la temperatura absoluta. Presión 0,96 atmósferas. Masa molar, ya hemos dicho que era 44. ¿Ok? Dividido, cuidado, la R siempre es 0,082. Y estas unidades de la R son atmósferas, litro, dividido mol Kelvin. ¿Qué significa? Que debemos llevar la presión a atmósferas y el volumen tiene que estar en litros. ¿Sí? Como estamos hablando de densidad, lo que nos va a dar de alguna manera las unidades van a ser, en este caso, gramos dividido litro. Temperatura, habíamos dicho 318. Entonces aplicamos el valor en fórmula. 0,96 por 44 dividido por 0,082 por 318. ¿Sí? Es decir, 1,619, que es 1,62, para redondear. Gramos litro. Entonces prácticamente tenemos determinado el valor. Buscamos las opciones de respuesta. Y en este caso es la opción E. Si no ha habido ningún fallo en el cálculo. Cuidado en las conversiones. ¿Ok? Preguntas aquí. Muy bien. Entiendo que no. Entonces, vamos a pasar a entrar. Una pregunta. Dígame, perdón. Esa N que está abajo del mg, más en gramos menos, ¿la N es qué es? ¿Qué es? Moles, número de moles. Número de moles. ¿Y que hay es uno? Okay. No, o sea, yo simplemente estaba diciendo en el caso de que aquí, como nos dan la fórmula, nosotros sabemos la masa molar directamente de ver la fórmula, ¿ok? La del compuesto. Pero puede ser que indirectamente, en lugar de darme la masa molar como una fórmula o con un valor numérico, a veces me dicen, el gas pesa o tiene una masa de tantos gramos y ocuparía, o su equivalente en moles sería tanto. Entonces, allí también nos están dando la masa molar, simplemente tenemos que coger esa masa en gramos y dividir para ese número de moles que nos están dando. ¿Okay? Por eso la fórmula aquí. Porque muchas veces uno siempre se espera que nos dé el ejercicio, nos dé la masa molar en valor gramo-mol, pero a veces cuando lo vemos separado nos cuesta conectarlo, entonces se lo dejo porque es muy posible. De hecho, hay un ejercicio más adelante que les había planificado para hoy, en donde también lo encontraremos de esta manera, entonces para que aprendan a trabajar. Muy bien. Perfecto. Vamos un poco ya a lo que, de alguna manera, no las primeras estas preguntas que suelen haber, suelen ser un poquito más rápidas de llevar, ¿no? Típico taller en donde algunas preguntas son rápidas y otras son no tan rápidas. Muy bien. Aquí ya estamos dentro del tema de estequiometría, pero con gases. ¿Eso qué quiere decir? Que en algún momento nos van a dar variables de gases, es decir, nos van a dar presión, volumen y temperatura. Entonces, de alguna manera, ustedes deben tener siempre en cuenta la ecuación de gas ideal que necesitamos aquí. Presión por volumen es igual a nRT. Entonces, de aquí, por lo general, de la estequiometría, lo que solemos hacer es llevar todo a lo que sería moles, moles del gas. Recuerden que siempre las variables se aplican, o las variables de estado se aplican sobre gas. ¿Sí? Entonces, por lo general no lo pueden combinar, ¿no? Un líquido, por ahí puede haber un gas, entonces yo sé que de alguna manera siempre el ejercicio me va a llevar de líquido a gas, o puede ser de un reactivo que esté en sólido y por último se cambia a gas, entonces voy a ir a calcular las cosas en gas. Para eso sirve lo que sería la ecuación de gas. ¿Okay? Vamos aquí. El sulfato de amonio, un fertilizante importante, se puede preparar por la reacción de amoníaco con ácido sulfúrico, ¿no? Y me dan la ecuación. A veces simplemente me la dan narrada. Entonces, si me la dan narrada, recuerden, deben plantear correctamente lo que serían los compuestos y equilibrarlo. A pesar de que no nos diga nada, hay ejercicios que te dicen que te vale un puntito balancear la ecuación. Usted la balancea. Pero si se la dan y no está balanceada, debe hacerlo siempre. ¿Ok? Muy bien.
Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de hacer cualquier cálculo es equilibrar la reacción. A estas alturas entiendo que, bueno, puede ser que haya alguna reacción rápida de equilibrar y otra que, bueno, cueste un poquito más. Entonces, es cuestión de tener un poco de destreza. Y suerte, ¿no? Como algunos dicen, no, es que me tocó una rápida de equilibrar, perfecto. Y a veces a alguno le cuesta la otra. Muy bien. De aquí, prácticamente lo más sencillo para equilibrar sería el nitrógeno, ¿no? Nitrógeno 2, entonces voy a poner un 2 aquí. De ahí vamos a ver cuánta cantidad de hidrógeno habría, sería 2 por 3, 6, y de ahí veríamos, ¿no? Como hay un azufre y a la derecha también, entonces asumimos que hay un 1 y aquí debería haber un 1. Entonces esto quería comprobar. 4 oxígenos, perfecto. 2 por 3, 6 hidrógenos, más 2 serían 8, y aquí tendríamos 2 por 4, 8, entonces estaría equilibrado. Perfecto. Por lo general suele ser un tanteo. Aunque no descarten que en alguna opción, si ya les quieren complicar un poco más el taller o quizás prueba de salida, por ahí hayan que hacer alguna reglas, ¿sí? Como para ponerle un poco más de dificultad. Pero bueno, esperemos que no sea así. Muy bien. Yo ya tengo en este caso la reacción equilibrada y me dice, calcule el volumen. Por lo general suele ser un dato, siempre piden lo mismo en gases, te piden el volumen, por lo general. O por lo general te dan el volumen y de ahí te pueden dar una densidad para calcular los gramos. También puede ser algo así. Pero bueno, ahí dependiendo del ejercicio. Calcular el volumen, en este caso del amoníaco. Entonces, como me piden el volumen, deben darme variables de estado. Es decir, temperatura, 42 Celsius, que debo transformar a Kelvin, y la presión, que aquí me la ponen en kilopascales. Perfecto. No siempre se esperen que de alguna manera esté en la atmósfera. Entonces habíamos dicho, bueno, si nosotros vamos a utilizar la R que siempre nos dicen, debemos recordar este valor. Es una forma de ponerlo, repito, también pueden ponérselo en megapascales, que en este caso sería 0,1013 MPa. Entonces ahí tendría que multiplicar por 10 a la 6. Como aquí es kilo, entonces sería 1580,67 por 10 a la 3 pascales, ¿no? Debe en este caso controlar lo que serían las conversiones de presión. Muy bien. Necesario me dice para reaccionar con 87 kilogramos de ácido sulfúrico. Muy bien. Entonces ponemos 87 kilogramos. Muy bien, como me pide en este caso, a pesar de que haya algún producto, de hecho, de alguna manera no voy a ir a producto, simplemente con la masa de lo que sería un reactivo, me voy a ir para poder calcular que el número de moles. Si yo ya sé que voy a aplicar PBNRT, sé que en el otro reactivo o en el compuesto gas voy a calcular el número de moles de la estequiometría. ¿Sí? Planteemos entonces la relación de conversión, lo que estén acostumbrados, ¿no? 87 kilogramos. Usted puede optar, y ahora voy a presentar lo que sería una conversión que suele yo suelo trabajarla mucho cuando estamos en kilogramos, que quizás algunos de ustedes, ya en alguna ayuda que tuvimos en el taller, había trabajado en kilomol, para no estar multiplicando por 1000, porque a veces no da mucho tiempo. Entonces vamos a verlo cómo hacemos aquí con esto, con estas conversiones, para que ustedes también lo puedan aplicar. Una especie de truquito, pero no es nada del otro mundo. 87 kilogramos de ácido sulfúrico, perfecto. Entonces voy a convertir a lo que sería, en este caso voy a utilizar la relación molar, voy a ponerla aquí al lado. Cuando nosotros tenemos una relación de masa molar, obtenemos el resultado en gramos mol. Entonces, de hecho, esto realmente equivale a kilogramo kilomol también. ¿Por qué motivo? Porque simplemente hacemos la conversión. Simplemente se lo dejo planteado aquí para que sepa y ahí crean el método, ¿no? Por si alguien le plantea alguna duda. En cambio, podríamos poner aquí un kilomol, kmol, 1000. Entonces, prácticamente, si tenemos una relación molar en gramos mol, para evitar empezar a multiplicar y dividir por 1000 los valores, podemos directamente tener relación de kilogramo kilomol, ¿sí? Entonces aquí yo lo voy a hacer así y después al final puedo simplemente, si tengo en kilomoles la unidad, lo multiplico por 1000 y ya tengo los moles, que normalmente es lo que se aplican aquí. ¿Okay? Entonces 87 kilogramos de ácido sulfúrico, de alguna manera vamos a hacer, en lugar de poner un mol, voy a poner aquí un kilomol, que es la misma relación. En cambio tendríamos que son 98. Si utilizamos mol gramo, en cambio aquí sería, en este caso, kilomol kilogramo.
¿Okay? Para evitar hacer esas conversiones que hay. Pero si usted la quiere hacer, hágalo. Le va a dar lo mismo. ¿Sí? Muy bien. De aquí simplemente la relación estequiométrica. De alguna manera, un mol de ácido sulfúrico requiere 2 moles de amoníaco. Yo también lo puedo utilizar con kilomoles. Un kilomol de ácido sulfúrico va a requerir, en este caso, 2 kilomoles de amoníaco. Como es gases, no hace falta ir a gramos. Entonces, de alguna manera, si están muy acostumbrados a hacer el proceso hasta gramos, quédense donde realmente quede la variable, que en este caso va a ser el número de moles. 87 dividido por 98 y lo multiplico por 2. Es decir, 1,7755 kilomoles. Alguien en algún momento me decía, Mister, ¿cuántos decimales puedo coger? Yo recomiendo que aquí en gases ya pueden afinar un poco más, no irse a 3, 4 decimales. Muy bien. Esto si lo multiplico por 1000 para hacer la conversión me va a quedar, en este caso, muevo 3 unidades, perdón, y me va a quedar 1775,5 moles. Simplemente multiplicado por 1000 el valor, para trabajar en moles. Muy bien. Ya tenemos en este caso lo que serían los moles de ¿qué? Del amoníaco. Con los moles del amoníaco voy a aplicar ecuación de estado para calcular el volumen. Entonces despejo el volumen de esta ecuación. El volumen tiene que ser igual al número de moles, constante de gases ideales, temperatura, dividido para la presión. Y sustituyo los valores que me han ido dando. Número de moles, lo he sacado de la estequiometría, 1775,5. La R sigue siendo la misma, 0,082. Temperatura, recuerden, Kelvin, siempre. Entonces hacemos 42, voy a poner aquí, 273 más 42. Y dividido para la presión, que aquí no habíamos hecho la conversión aparte, si usted la tiene hecha aparte, la pone aquí en atmósfera. Entonces, vamos a ponerla aquí. Del dato que me da el enunciado, 1580,67, como son kilopascales, voy a poner por 10 a la 3. Y divido para la relación que tengo acá, ¿no? 1,013 por 10 a la 5. Entonces las unidades, estas son conversiones para atmósferas. Entonces aplicamos el valor y con fe deberíamos encontrar una de las soluciones que estén aquí. Y 580,67 exponente a la 3 dividido para 1,03 exponente a la 5. 5 por 0,082 por 273 más 42 dividido para 0,3 exponente a la 5. Muy bien. Perfecto. Es decir, 2939,09, pero atención, esto es litros. Recuerde que la R, y vuelvo a citarla, cuando lo utilizamos, 0,082 atmósferas por litro, mol Kelvin. Entonces, si calculamos volumen, nos va a dar el litro. Muy bien, entonces vemos las opciones de respuesta que incluso está en notación científica. Entonces vemos que sería la opción C. Lo cambiamos, ¿no? De alguna manera. Esto me quedaría como 2,94 por 10 a la 3 litros. Hemos movido la coma 1, 2, 3 unidades. Eso sería el volumen en litros del amoníaco que necesitamos para reaccionar con esa cantidad de ácido sulfúrico que nos comenta el enunciado. Preguntas aquí.
Parece que no. Entonces, vamos con otro ejemplo más. Déjame guardar el documento, no voy a hacer que se me cierre. No. Continuamos. Vamos aquí. Un ejercicio ya de alguna manera un poco más elaborado, donde me mezclan varias situaciones, ¿no? Y bueno, me ponen de alguna manera de la pregunta, me ponen literal 1, 2 y 3. Y aquí vemos en las opciones de respuesta que debo de alguna manera comprobar los 3 literales. Por lo general, como les piden demostraciones en este tipo de ejercicios, de alguna manera no solo hace falta con demostrar un valor que puede ser ya el que consiga definitivamente, y uno ya tendría la respuesta y tendría que comprobar los otros literales. Entonces aquí como observamos, vamos a ver qué nos pide este ejercicio aquí. De alguna manera, como el ejercicio está en 3 apartados, he puesto 3 diapositivas, ¿no? Vamos a resolver el primer apartado en la primera diapositiva, después en la segunda y en la tercera. ¿Okay? No que sería 3 ejercicios distintos, sino que como que en ese momento el ejercicio que mandaron de tarea, pues lo tengo aquí planteado de esa manera. Muy bien, me dice, se obtiene una muestra de 200 gramos de calcita. Entonces, ya nos comentan, la calcita contiene 80% de carbonato cálcico, entonces ya sabemos que la calcita de alguna manera tiene ese grado de pureza. Ya me combina el concepto de lo que sería gases con los valores o de alguna manera algunos términos que ya utilizábamos en estequiometría. Y me dice, se trata con ácido sulfúrico, produciéndose en la reacción correspondiente sulfato cálcico, gas carbónico y agua. En el primer apartado me dice, calcula el volumen en litros de ácido sulfúrico al 98% en peso y densidad de 1.836 gramos mil litros. Es decir, este es un concepto más de estequiometría propia. ¿Qué es necesario para que reaccione todo el carbonato cálcico presente en la muestra mineral? Ese sería el primer apartado. El segundo, los gramos de sulfato cálcico producidos en la reacción. Y el tercero me dice los litros de gas carbónico que se forman medidos a 30 grados Celsius y 13,926 PSI. Es decir, una unidad también de presión que se suele utilizar, ¿no? Que sería las libras por pulgada cuadrada que se utiliza, ¿no? Pero bueno, vamos a dar también la conversión para que ustedes la tengan a mano, en el caso de que les pongan la presión. Normalmente se suele trabajar en torricellis, o en milímetros de mercurio, o en atmósfera. Pero bueno, por ahí si nos quieren sorprender, siempre nos pone otras unidades de presión. Cuando necesitemos, en este caso sería en el apartado 3, vamos a poner la conversión. Simplemente recordar que una atmósfera son 14,7 PSI. Muy bien. Vamos primero, planteamos la reacción. Calcita directamente, como nos dice que es carbonato cálcico, entonces la trabajamos la reacción de esta manera. Carbonato cálcico o carbonato de calcio. Se trata con ácido sulfúrico, voy a poner bien el índice. Produciéndose en este caso, vamos a ver, sulfato cálcico, gas carbónico, que de hecho es simplemente el CO2, y agua. Muy bien. Toca en este caso también equilibrar la reacción. Entonces, comprobamos simplemente, o puede ser que también la reacción en algún momento puede ser que esté equilibrada. Entonces, simplemente hacemos ese proceso. Empezamos con el calcio, entonces perfecto. Vamos a poner los índices 1. Un carbono, perfecto. Y ahora veo un azufre, estaría equilibrado también con el azufre de aquí, perfecto, ya no muevo el coeficiente. Me voy al hidrógeno, habrían 2, y acá también, entonces voy a poner un 1 aquí y un 1 aquí. Compruebo el oxígeno. 3 oxígenos por un lado, más 4, 7, perfecto. 4 más 2, 6 y 1, 7, perfecto. Por suerte ya estaba equilibrada esta reacción, entonces no ha habido o no ha hecho falta hacer algún cálculo más. Perfecto, eso lo hemos comprobado. Muy bien, de aquí yo tengo 200 gramos, que es solo el 80%, entonces me están dando el grado de pureza. Representaría el valor del carbonato de calcio. Y por un lado me dicen, volumen en litros. Cuidado que aquí me pide volumen, pero no siempre cuando en un ejercicio me pidan volumen, siempre me van a estar haciendo referencia a lo que sería el gas ideal.
o PBNRT. De hecho, el gas estaría aplicado en el apartado 3. Pero aquí en el apartado A me dan 98% en peso, o es lo mismo que 98% en masa. Y me dan la densidad. Entonces eso significa que, en este caso el ácido sulfúrico, que de hecho se suele trabajar mucho en lo que es disolución acuosa, para poder hallar los volúmenes, o el volumen en litros de este compuesto, tendré que utilizar el tanto por ciento en peso y la densidad. Muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Que yo me voy a ir, de alguna manera, con lo puro que hay, de lo que es la calcita, y voy a ver en este caso la masa en gramos de ácido sulfúrico que yo necesito primero. Y después con esa masa en gramos me voy a ir a calcular el volumen en litros. Perfecto, lo primero que toca hacer es convertir, ¿no?, de esos 200 gramos, ¿cuánto representaría lo que sería el carbonato de calcio? Entonces pondría 80 dividido por 100, o pueden poner como ahí sale, 0.8. 200 por 0.8, 160 gramos. Esto ya es lo puro. ¿Sí? Esto es lo que reacciona realmente. Es lo que voy a necesitar. Entonces vamos a hacer ese proceso de conversión. 160 gramos del carbonato. Convierto a moles. 1 mol. 100 gramos. Que es lo que recuerden que 40 del calcio, 12 del carbono y 3 por 16 que sería el oxígeno. Vamos al ácido sulfúrico, entonces veo que la razón es 1 a 1, entonces 1 mol del carbonato genera 1 mol de ácido. Y 1 mol de ácido, 98. Si no recuerden que ese valor lo sacamos de la masa molar. Muy bien. 160 por 98 dividido para 100. A la larga, lo que teníamos que haber hecho. Es decir, 156,8 gramos de ácido sulfúrico. Pero no me piden los gramos, sino que me piden los litros, entonces toca ver cómo trabajo. Muy bien. Para eso nos dan el tanto por ciento de peso y nos dan la densidad. Si lo quieren trabajar de una manera rápida, debemos recordar que por lo general, cuando nos dan estas dos variables es porque nos pide calcular la concentración. Pero bueno, si no, simplemente es el tanto por ciento en masa multiplicado por la densidad. Esto nos va a dar lo que sería la concentración, que normalmente son la masa en gramos del soluto dividido por el volumen de la disolución. Entonces, como de alguna manera nos está pidiendo ese valor, es lo que vamos a hacer. Entonces, una forma de hacerlo rápido sería simplemente, utilizo 98 dividido para 100, que son unidades de disolución, y lo multiplico por la densidad, que es 1,836. 0.98 por 1.836, es decir, casi el mismo valor. 1,799,28. Estas unidades son gramos de soluto dividido, en este caso, los volumen en litros. ¿Sí? Bueno, en este caso, perdón, me daban la densidad en mililitros, sería mililitros, perdón. ¿Sí? Porque veo las opciones de respuesta que están en litros, entonces hay que hacer una conversión. Muy bien. Entonces, si yo ya tengo este valor, simplemente lo que voy a hacer es lo siguiente. Me piden el volumen, entonces voy a trabajar en este caso con la masa, perdón, y la voy a dividir para la concentración. Masa, 156,8, dividido para este valor que hemos calculado ahora. 99,28. Esto me va a dar el volumen. Pero recuerden que si el volumen está en mililitros aquí, la solución me va a dar en mililitros. 156,8 dividido para 1.79928. ¿Sí? Es decir, 87,14 mililitros. Lo divido para 1000 para pasarlo a litros, es decir, 0,087 litros. ¿Okay? Entonces el literal 1, observamos que de hecho es la opción D. Debería darnos, como no coincide ninguno el volumen, solo el único valor que coincide sería el D, entonces todas las opciones deberían darnos la D. Pero vamos a comprobar los tres. Es decir,
Ha dado la casualidad en este caso, ¿no? De que el ejercicio lo han puesto de esta manera. Ya con el primer apartado yo ya sé cuáles son las opciones porque las otras no coinciden. Pero puede ser que a lo mejor varias opciones coincidan algún valor, entonces tocaría comprobar las otras dos. Entonces, primer ejercicio un poco más de lo que sería el ambiente estequiométrico. Vamos con el segundo, o el segundo apartado. Me dice los gramos de sulfato cálcico producidos en la reacción. Entonces, de alguna manera yo puedo hacer lo mismo. Puedo trabajar directamente desde el reactivo que me dan. Y en cambio me voy a ir a ver qué es lo que he calculado o qué es lo que he obtenido en gramos de sulfato cálcico. Entonces tengo que ver el segundo apartado que me piden ahora la masa en gramos. Y en el tercer apartado, en cambio, me voy a centrar en el gas carbónico. Entonces, utilizamos directamente 160 o puede trabajar directamente desde 200 por 80 o 80 dividido por 100. Entonces, perdón, preguntas de momento en este ejercicio, este primer literal. Muy bien, continuamos entonces. Voy a utilizar el 160, ¿no? Ya tengo la reacción equilibrada y voy a decir, ok, tengo 160 gramos, que esto es el carbonato de calcio puro, y tenemos la reacción en este caso que ya sabemos que los índices estequiométricos son 1 a 1. Entonces, fíjese que este segundo apartado es incluso rápido. Los gramos de sulfato producido, entonces sería 160 gramos. Un mol. 100 gramos. Y como la relación es 1 a 1, directamente un mol. Recuerden que eso yo lo sé de la propia reacción. Me va a quedar un mol del sulfato. Y aquí hago la última conversión para poderlo hacer en gramos, ¿no? En un mol, calculo 40 más 32, más 4 por 16. Es decir, 136 gramos. Entonces simplemente haría 160 dividido para 100, multiplicado por 136. Y nos da 217,6 gramos, en este caso, de sulfato de calcio. Como ya les decía, ya con el primer valor hemos comprobado que da la D. Entonces, como ninguna se parece, también la otra opción nos debería dar la D. Vamos a comprobar que en este caso la opción C debería dar 41,96 litros. Vamos a probar. Temperatura y presión. Y ahora me voy a la siguiente diapositiva para calcular ese último valor de la presión. Nuevamente necesitaré este valor, que es el dato que me da de alguna manera inicial del reactivo. Entonces me voy a hacer varios cálculos con el reactivo que tengo. Si yo tuviese los dos reactivos y los valores de los dos reactivos, en cambio me llevaría el ejercicio a reactivo limitante y exceso, te mostraría el limitante y después me iría a calcular lo que serían los productos. Recuerden siempre eso. Como aquí solo me da un reactivo, a pesar de que me da datos del otro, simplemente se fija directamente la masa de uno. Entonces, con un reactivo ya voy calculándolo todo. Vamos al último, que en este caso me dice los gas carbónicos o el gas carbónico medido a 30 Celsius y 13.926 PSI. Recordando que una conversión que deben recordar en el caso de que sea así, una atmósfera 14.7 PSI. Y vamos a partir también nuevamente. Voy a 160 gramos del carbonato. Relaciones 1 a 1, incluso podemos hacer rápido la conversión, pero se los voy a poner todo el proceso, para que ustedes sepan de dónde sale cada valor. En un mol 100, un mol de CO2, recuerden que eso siempre lo hago con reacción. Si los índices estequiométricos son la unidad, entonces me queda igual. Un mol de dióxido de carbono o gas carbónico es un mol de carbonato. Y aquí pongo un mol. Perdón, no hace falta llegar hasta gramos, ya me iba a llevar a gramos cuando yo les había dicho. Aquí simplemente lo calculamos en moles. ¿Por qué motivo? Porque como voy a aplicar la ecuación de estado, solo necesito los moles. 160 dividido para 100, directamente 1.6. 1.6 moles de CO2. Perfecto. Entonces, como me piden los litros, yo ya sé que la presión por el volumen tiene que ser igual al número de moles por R por T. Entonces, despejo el volumen. Volumen
N la acabo de calcular aquí, sería N, 1,6, 0,082, temperatura 30 más 273, que sería 303, dividido para, en este caso la presión, que voy a poner aquí, 13,926, dividido para 14,5. Con esto estoy convirtiendo lo que serían los PSI a atmósferas. Y esto, según este literal, también nos debería dar 41,96. Comprobamos nada más. Muy bien. Entonces, realizando la operación en calculadora, 41,96 litros de CO2. Bueno. Entonces, prácticamente un ejercicio bastante completo entre lo que sería estequiometría y gases. Entiendo que quizás directamente en el taller, no sé si les van a hacer algún ejercicio así de largo, puede ser también, en donde nos pidan varios apartados y ahí algunos momentos ustedes se lo puedan dividir entre el grupo que lo vaya a hacer, dependiendo. Si no, pues en este caso tocaría ir analizando cada apartado. Preguntas que quizás este ejercicio lo hemos dividido en 3 por las opciones y de ahí, si tienen alguna duda de momento, comenten. ¿O todo se ha entendido? ¿No? Bueno, continúo. Entonces vamos a ver qué más ejercicios nos depara este banco que les he preparado el de hoy. Vamos aquí. Aquí me pone, para la identificación de un compuesto binario gaseoso, se toma en cuenta la información adjunta. Me dice, identifique entre las opciones la identidad del gas y determine la cantidad de moléculas presentes en 40 litros de gas a una atmósfera de presión y 80 grados Celsius. ¿Sí? Muy bien. Y por otro lado me pone algo abajo. Me dice, el compuesto está formado por cloro y mercurio. Perfecto, ya lo veo en las opciones de respuesta. Si al someter una muestra de 2,93 gramos, fíjense que es un dato de masa, a 407 grados Celsius, en una ampolla de 1 litro, me está dando el volumen, proporciona 458 torricellis de presión. Muy bien. Como que aquí en algún momento hay dos apartados. De momento me pide, ¿no? Identifique las opciones de la identidad del gas, por un lado. Aunque solo pone las opciones de la identidad, y por otro lado me dice, y determine la cantidad de moléculas presentes en los 40 litros a una atmósfera de presión y 80 Celsius. Muy bien. Por otro lado, me da lo que sería un poco otra información que quizás esta nueva información lo que me va a permitir es calcular lo que sería la masa molecular del compuesto, perdón, la fórmula molecular del compuesto. Y después me voy a calcular las moléculas. Pero incluso, teniendo en cuenta que yo sé el número de Avogadro, puede ser que determine directamente la cantidad de moléculas con estos valores de estado. Pero vamos a primero identificar el gas y después vamos a hacer el otro apartado. Vamos a identificar el gas. De alguna manera sé que es un compuesto que tiene cloro y mercurio, perfecto. Veo las opciones de respuesta y veo que, bueno, me da la masa de ese compuesto. Y ahora me habla de variables de estado. Entonces sería temperatura, 407. Volumen 1 litro. Me dice una ampolla de 1 litro, es volumen 1 litro entonces. Y presión, 458 torricellis. Que voy a usar la misma conversión, ¿no? Que se utiliza en milímetros de mercurio, ¿no? Una atmósfera, 760 torricellis. Ok. Aquí es algo que de hecho ya les comentaba antes. Si ven que por ahí me esconden y me dan la masa en gramos y por otro lado me dan variables de estado, entonces con las variables de estado
yo voy a calcular el número de moles. Cuando yo ya sepa el número de moles, simplemente voy a determinar la masa molar a través del concepto de masa en gramos, número de moles. Entonces yo ya tendría identificado el compuesto, porque ahí en este caso hay varias opciones. Podría ser en este caso el cloruro mercurioso o el cloruro mercúrico, u otra opción. Entonces tocaría comprobar. Vamos a verlo. De aquí ya sé que voy a calcular N, entonces el despeje de N, yo sé que es expresión por volumen dividido para RT. Presión Torricelli, entonces aquí voy a hacer la conversión. 458 dividido para 760. Fíjese que lo estoy utilizando aquí. Yo ya estoy convirtiendo, estas son unidades de atmósfera. Volumen es 1 litro, perfecto. R 0,082. Y temperatura en Kelvin, entonces, cuidado. 273 más 407. Entonces aplico este valor. 458 dividido para 760. Y esto dividido para 0.082 por 273 más 407. ¿Ok? Es decir, 0,0108 moles. Como sé los moles y sé los gramos, 2,93 dividido para 0,0108. Es decir, la masa molar de este gas es 271,296, que podemos decir 271,3 gramos. Y hace la masa molar. Entonces voy a ver qué opciones me dan esa masa molar. Tengo dos opciones de alguna manera, puedo pensar. En el cloruro mercurioso o en el mercúrico. ¿Sí? De ahí los otros podría ser también, pero vamos a ver si con estos dos cuadra y vemos si ya cuadra con uno directamente, descartamos los demás. ¿Cómo calculamos? Entonces, vamos a ver cuál de las dos opciones me daría esta misma masa molar. Cogemos tabla periódica, entonces veríamos aquí. Mercurio 200,59, 35,45 del cloro. Esto de acá nos da 236,04 gramos por mol. Está por debajo del valor real que debemos obtener, entonces sabemos que este compuesto no es. Me voy al siguiente. Entonces haría el mismo valor, 200,59. Y como tiene dos cloros, haría 2 por 35,45. Ya la probamos. 200,59 más 2 por 35,45, que en este caso da 271,5 gramos por. ¿Sí? Entonces vemos que prácticamente es ese valor. Entonces tenemos identificado cuál es el compuesto. ¿Sí? Sería la opción B. Veríamos también si probamos la tercera, ¿no? Sería 2 por 200, se va a 400, se aleja del compuesto. ¿Sí? Y si probamos el siguiente, por supuesto que se aleja más, ¿no? 470 y pico. Y en el último, veríamos que es 3 por 35, que se va para los 100, entonces prácticamente me daría 300. Entonces, la única opción que se acerca, y que de hecho debe ser la solución, vemos que es la opción B. Fíjense, esto es la primera parte, de ahí después me se determina la cantidad de moléculas, pero me están dando otros valores de estado. Entonces, con esos otros valores de estado, debo volver o debo calcular lo que me piden de la cantidad de moléculas presentes. ¿Ok? Pero bueno, de momento, un ejercicio que en este caso me da la masa en gramos y me da variable de estado y me pide de alguna manera identificar lo que sería el compuesto. ¿Sí? Ya que me está diciendo que conformaría cloro y mercurio, ya sé que de momento pues puedo optar por dos opciones, según las valencias, ¿no? De alguna manera utilizamos un poco lo que serían los compuestos que se podrían formar entre cloro y mercurio. Y de ahí simplemente comprobamos. Calculamos en este caso el número de moles con PBNRT, masa en gramos dividido para N, masa molar. Entonces esto sería como una especie de aplicación de lo que sería fórmula empírica y fórmula molecular con respecto al tema de gases. Y vamos como quien dice, ese sería el apartado A.
Y en el B me dice, determine la cantidad de moléculas presentes. Entonces, fijémonos que como tengo volumen, presión y temperatura, yo puedo calcular N en un nuevo apartado, aplicando presión por volumen dividido para R por T. Si se dan cuenta, siempre es la misma fórmula, entonces simplemente la despejo según la necesidad y la conecto con la unidad de estequiometría. En general, siempre se hace lo mismo. Presión, 1 atmósfera, volumen 40 litros, 0,082, y me dicen 80 Celsius, entonces sería 273 más 80. 40 dividido, 0. Aquí me falta el 2, perdón. 0.082 por 273 más 80. Entonces 40 dividido para 0.082 por 273 más 80. Cierro los dos. Y en moles me da 1,382. Muy bien, como me piden las moléculas, aplico Avogadro. Un mol, 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Y una vez piensa aquí, bueno, no hacía falta de alguna manera comprobar lo que sería el compuesto, pero bueno, como el primer apartado me dice identidad de gas y en el segundo me piden las moléculas, pero he visto que no necesitaba en ningún momento la masa molar, entonces mejor. Puede ser que en algún caso algún apartado no tenga relación con el otro, entonces puedan hacer las aplicaciones que sean necesarias. Si no ha habido ningún error en el cálculo, al ponerlo en calculadora pongo 1.382 por 6.022 por 10 a la 23. Eso de acá me da un valor de 8.32 por 10 a la 23. En este caso serían moléculas que, como hemos identificado el gas, el cloruro mercúrico, como que no. ¿Okay? Entonces prácticamente el apartado B no hemos necesitado nada de simplemente para identificar el compuesto. Pues si hubiese tenido alguna opción, pues ya sabemos que debería habernos dado esta opción de aquí. Preguntas que puedan tener aquí en tal caso. ¿No? Perfecto. Continuamos entonces, vamos a ver. Profe, Dígame, perdón. ahí sacó las moléculas, ya, pero ¿cómo sacó la respuesta? ¿Con qué datos sacó la respuesta? El HG. Con el dato de arriba. Fíjese aquí. Determine la cantidad de moléculas presentes en 40 litros del gas a 1 atmósfera y 80 Celsius. ¿Sí? De alguna manera, con los datos de abajo, calculé el compuesto y en cambio, como me pide moléculas en esos estados, dupliqué el valor que me da de los estados, del volumen, de la presión y la temperatura que me dan para determinar esas moléculas. ¿Sí? Pero ¿cómo sacó la respuesta que es la B? O sea, ¿cómo sacó eso? En el apartado A, fíjense aquí. El ejercicio me dice, el compuesto está formado por cloro y mercurio. Si al someter una muestra de 2,93 gramos, yo ya sé la masa en gramos. ¿Sí? Y me dice que está a 407 Celsius en una ampolla de 1 litro, sé la temperatura, sé el volumen y me dan la presión. Entonces, si sé temperatura, volumen y presión, automáticamente con la ecuación de gas puedo saber el número de moles. Entonces, simplemente despejo de PV en RT, el número de moles será igual a presión por volumen dividido para R por T. Aplico el valor con los datos que me está dando para identificar el compuesto, he determinado los moles. Entonces, yo sé que la masa molar es la relación que hay de gramos con el número de moles. Entonces, cojo el 2,93, lo divido por los moles que he calculado.
Entonces, esto me da la masa molar, que es 271,3. Como veo las opciones de respuesta, tengo que ver cuál de esas opciones me marcaría este valor. Entonces, voy a probar, ¿no?, los dos primeros. Mercurio con cloro, y la segunda fórmula es mercurio y 2 cloros. Entonces, calculo la fórmula molecular, o perdón, la masa molar de cada compuesto. La primera la descarto, da 236, y la segunda me da el valor que yo tengo. Entonces, igual compruebo, ¿no?, la D, la C, la D y la E, y veo que tampoco coincidirían, ¿no? A ojo se ve 2 por 200 da 400, se va de 271. ¿Sí? Y la D también, y la que puede ser o dudar sería la opción E también, pero me quedaría 200 más 3 por 35. Eso sería casi 100, o 100 y algo. 100 más 200 da 300, y no daría. La que más aproxima es la opción B, por eso utilizo la B. Ah, y hay que sacar la masa molar. La masa molar. Claro, porque yo de alguna manera compruebo, ¿no?, cuál sería la fórmula que yo tengo, o sea, la masa molar de mi compuesto real con la que me dan las opciones. Entonces voy viendo cuál es la que realmente coincide con mi cálculo. Puede ser que a lo mejor, si me hubiesen dado porcentajes, lo más seguro es que haya tenido que recurrir a fórmula empírica, y después de la fórmula empírica calcularía con, con el valor de la masa molar. Sí, pero como aquí no me dieron datos en un principio de porcentajes, voy por este lado. Muy bien. Parece interesante este ejercicio porque como no era tan común, en el sentido de que algo distinto. En cambio aquí, miren, fíjense que aquí sí, en este que me encontré por ahí, si ya les combino lo que sería el concepto de empírica, que podríamos sacarlo de la composición centesimal, es decir, sería gases en composiciones centesimales. Por un lado me dice, determine solo la masa molar del hidrocarburo halogenado gaseoso. Entonces, como me piden la masa molar, de alguna manera debo tener claro lo que sería el compuesto. Por un lado me dice, sabiendo que 1 litro de su gas, medido a 25 Celsius y 750 milímetros de mercurio de presión, tiene una masa de 3,88 gramos y que su análisis químico, perdón, ha mostrado la siguiente composición centesimal: carbono 24,74, hidrógeno 2,06 y cloro 73,20. Ese es el apartado A. Y en el apartado B me dice, calcule su densidad en condiciones estándar y el número de moléculas contenido en 35 litros de gas en esas condiciones. Entonces vamos a dividir el ejercicio en dos. Por un lado, no sé cuál gas es, yo sé que es un hidrocarburo que tiene halógeno, es decir, que tiene por ahí cloro, en este caso. ¿Y qué es lo que voy a necesitar de alguna manera? Primero, veo que me están dando composición centesimal, perdón, entonces por alguna manera voy a poder medir lo que sería la fórmula del compuesto empírica con estos valores, y después me lo voy a llevar a lo que sería el ejercicio aplicado en gases para determinar la masa molar, que es lo que me pide en sí el ejercicio. Entonces, implícitamente me está pidiendo, calcula la fórmula empírica, después calcula la fórmula molecular y después la masa molar. Entonces, pero a larga, simplemente me pide masa molar y me pide identificar el compuesto. Entonces, hay varios pasos que hay que hacer aquí. Entonces, voy bien. El objetivo es masa molar. Volumen 1 litro, temperatura y la presión. También me da la masa en gramos, fíjese. Entonces, vamos a ver. Que de hecho, incluso creo que con estos datos yo ya podría calcular lo que sería la masa molar. Y de alguna manera, para saber la fórmula, porque de alguna manera, bueno, incluso por acá me pone el número de moléculas, entonces simplemente no había ni falta. Pero bueno, vamos a hacer el proceso para obtenerlo. Vamos con la masa molar, quizás es lo más rápido de determinar. La masa molar es la masa en gramos dividido por el número de moles. Entonces, yo ya sé la masa en gramos, 3,88. Y veo que hay variables de estado. Entonces, presión, 750 milímetros de mercurio. Volumen 1 litro, perfecto. Y la temperatura 25 Celsius. En este caso sería 298 Kelvin. Entonces, como ya sé este valor, puedo calcular N. De la misma manera como lo hice antes. P por B, RT. Presión, 750 dividido para 760. Recuerden que una atmósfera es 760
milímetros de mercurio. Volumen 1, 0,082. Y la temperatura, 298. 750 dividido para 760. Esto me da 0,987, si lo quiero redondear, y luego dividido para 0,082 por 298. ¿Sí? Es decir, tengo en moles 0,04. Entonces, simplemente para 0,04, el valor que acabo de obtener, 3,88, 0,04. 97 gramos. Fíjense que como me pedía solo la masa molar, no ha hecho falta calcular la fórmula del compuesto. Pero de todas maneras lo voy a hacer, como para repasar ese concepto de lo que sería composición. ¿Sí? Carbono, hidrógeno y el cloro. Entonces, como solo me dan porcentaje, puedo hacer dos opciones. O trabajar con el 3,88 directamente, o simplemente trabajar con una muestra de 100 gramos. ¿Sí? Como la relación carbono, hidrógeno y cloro siempre va a ser igual, independientemente de la masa, siempre va a haber la misma relación en porcentajes. Para mí, pienso que si me dan porcentaje, es más conveniente trabajar con una muestra de 100 gramos. Si por ahí el objetivo, aparte le piden, determine la fórmula empírica, como otro apartado, entonces desde una composición centesimal, empezamos a aplicar esto. Si yo ya trabajo con 100 gramos, sé que tiene 24,74 gramos de carbono. ¿Sí? Justo el mismo valor, 2,06 gramos de hidrógeno y 73,20 gramos de cloro. Con esto voy a calcular la empírica, de hecho, y voy a ver cuál es la molar, y de ahí directamente sacaría la fórmula real. Si en algún apartado se los pide, por supuesto, ¿no? Aquí no hacía falta y hemos visto que la primera relación es la correcta. Pero igual hacemos como esta parte extra, como de alguna manera por si por ahí les piden algunas cosas extras y estén preparados. Un mol, 12 gramos. Aquí empezamos a dividir, porque voy a convertir todo a moles. Recuerden, para calcular fórmula empírica siempre es en moles. Y aquí un mol de H, 1 gramo. Y en cambio, un mol de cloro, 35,45 gramos. 24,74 dividido para 12, que aproximadamente es 2,06, perfecto. 2,06 dividido para 1 es 2,06. Y el otro también, lo más seguro es que no es de 2, 73 dividido para 35,45, 2,06. Entonces ya vemos que la muestra, de hecho, en fórmula empírica, es C, H y Cl. Para la fórmula molecular, entonces si necesito la masa molar, si a lo mejor dentro de esta parte me hubiese dicho, determine la fórmula molecular, yo ya sé la masa molar, que puede ser un ejercicio así también, ¿eh? Por un lado, con PBNRT y con la masa en gramos, necesito calcular la masa molar, y por otro lado, determinar la fórmula molecular. ¿Sí? Entonces, utilizo lo que sería el concepto de fórmula empírica y después me voy a lo de fórmula molecular. Entonces, simplemente haría, para calcular, normalmente le llamamos N, pero como ya utilicé aquí N, voy a poner X. Es decir, ¿cuántas veces es la fórmula molecular con respecto a la empírica? Entonces, aquí voy a poner la masa que he obtenido, la masa molar, 97, y voy a utilizar la masa molar de la fórmula empírica. Entonces, sería 12 más 1 más 35,45, es decir, 48,45. Entonces prácticamente puedo ver que esto es el doble, ¿no? Da 2,002, entonces es 2. Conclusión, la fórmula molecular, en este caso sería C2H2Cl2. Que lo más seguro es que sea un alquino halogenado, pero bueno, eso ya es química orgánica, simplemente nos piden o simplemente saber lo que sería cómo llegar a la fórmula. O sea, aquí tendríamos la fórmula molecular, como en un ejercicio guiado o introducido en el concepto de gases. Profe, Vamos perdón, dígame. es que acabo de ver y la prueba del día de mañana es solo de leyes de los gases. Y Claro, ley de gases. el jueves es este que metría con gases.
Yo antes había preguntado y me dijeron que es gases y estequiometría. No, no, ahorita ya vi. Y primero es de ley de gases y el último es de estequiometría de conversión. O sea, el que le va a dar el jueves en este caso. Ajá. Bueno, entonces, ya aquí, entonces hemos explicado de más lo que sería la estequiometría. Pero bueno, ya le sirve, ¿no? Ya no podemos retroceder en el tiempo. Claro. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Vamos al apartado B, que en este caso me pide densidad. Esto sí es gases, nuevamente, condiciones estándar. ¿Sí? Y después el número de moléculas, que eso ya vendría como quien dice la parte de lo que sería propiamente dicho de la conversión, ¿no? En relaciones cuantitativas. Tengo ahora en el apartado B 35 litros, que está en este caso, fíjense, condiciones estándar. No sé si les han hablado de esto. Bueno, lo más seguro es que les han hablado de condiciones normales, ¿sí? Pero no sé si les han hablado de condiciones estándar. ¿No? O sí. Pero bueno, para este ejercicio nos pedían condiciones estándar. Hay que tener un poco de cuidado porque no es lo mismo o no debería ser lo mismo condiciones estándar que condiciones normales, porque en la química tienen valores diferentes, pero para otras ciencias por ahí los cambian. Salvo que les haya comentado algo su profesor, pero bueno, normalmente las condiciones estándar son 25 Celsius y la presión una atmósfera. Y por ahí también les pueden hablar de condiciones normales, que en este caso sería a 0 grados Celsius y la presión a lo mismo. Entonces, en un principio tengan mucho cuidado, pero si le dicen, no, cojan condiciones estándares igual a condiciones normales, utilicen el valor de 0 Celsius. ¿Sí? Les pongo aquí porque normalmente la condición estándar es la de arriba, pero por si acaso en el día de mañana nos pongan algún valor así, ustedes ya sepan con qué trabajar o cómo trabajar. Muy bien, entonces yo, a pesar de que solo me dé el volumen, yo ya sé la presión y la temperatura, entonces voy a calcular también lo que sería, en este caso, la densidad. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo sé? O sea, yo ya sé del apartado anterior cuál es la masa molar. Entonces yo ya sé de alguna manera, ¿no? La presión por la masa molar tiene que ser igual a la densidad por R por T. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como necesito la densidad, voy a despejarla de aquí. Entonces me ha servido de alguna manera de determinar lo que sería la masa molar del compuesto, ¿no? Ya que la puedo utilizar. Vería, ¿no? Presión, me está diciendo, condiciones, una atmósfera, la masa molar 97, 0,082 y 25 Celsius. Entonces trabajaríamos con 298. Entonces ya tengo la densidad. 97 dividido para 0,082 por 298. Me va a quedar 3,97 gramos litro. Muy bien. Yo ya sé la densidad y después por otro lado me dice número de moléculas contenido en 35 litros. Entonces si yo ya sé la densidad y sé el volumen, puedo calcular lo que sería la cantidad de gramos y después convertirlo a lo que sería moles. Porque también sé el compuesto. ¿Sí? Simplemente lo he utilizado desde la masa molar porque la ecuación de densidad se puede relacionar directamente con la masa molar. Entonces, en el siguiente apartado, como quien dice dentro de este apartado B, haría el 3,97, lo multiplico por 35, 3,97 gramos litro multiplicado por 35 litros, esto me va a dar la masa en gramos. ¿Sí? 138,95 gramos. Tengo el compuesto o tengo la masa molar, tranquilamente puedo utilizar ese valor. Entonces, 138,95 dividido para 97, esto me va a dar moles, ¿no? Y de ahí simplemente hago. Como sé los moles, sé que en un mol hay 6,022 por 10 a la 23. Aquí ya casi no me cabe el ejercicio, pero bueno. 138,95 dividido para 97, esto me da la relación propiamente en moles y lo cambio a las moléculas, porque me pide determinar el número de moléculas contenidas. Es decir,
8.63 por 10 a la 23. Y aquí no me cago ponerlo aquí arribita. Este valor de aquí que he determinado, me voy para arriba aquí, para ponerlo, porque si no, no me caben en la hojita. Si calculo ya de esa relación 138,95 dividido para 97 y multiplicado por 6.022, me da 8,63 o 62,6, dependiendo si tiene una respuesta en la que más se acerque, por 10 a la 23 moléculas. En este caso, de C2, H2, Cl2. ¿Okay? Muy bien. Rescatamos lo que sería la primera parte en este sentido del apartado B, en donde me piden la relación de la densidad. Que eso sí les van a preguntar en lo que sería gases ideales, ¿no? En el momento ya haciendo la corrección en este momento de lo que sería propiamente gas. Muy bien. Preguntas que puedan tener aquí, del tema más quizás de gases, ¿no? Ya que también hemos trabajado empírica y por otro lado la relación de masa molar. ¿No? Es decir, el apartado A, la primera parte es lo que necesitamos de gases y el apartado B también. Lo de la fórmula ha sido como un plus para cuando se lo pidan desde la estequiometría o desde la composición. Muy bien. Vamos con más. Entonces, ahora de los ejercicios que he puesto, solo voy a intentar irme sobre los que son de gas. Entonces, vamos con este de acá. Pregunta, ¿les han hablado de composición molar? ¿O fracción molar quizás? Que podríamos decir que es lo mismo. A usted no le... Bueno, señorita Erazo, creo. En otros grupos les han hablado de lo que sería fracción molar, que también es un tema de gases. Más que nada para, si les han hablado de darles este ejercicio, si no, pues irnos con otro. No, bueno, vamos a ver entonces otro. Muy bien, vamos entonces aquí. Lo que pasa es que este también es de estequiometría, entonces está involucrado a gases. Entonces, como me comenta que solo va a ser de gases, entonces no sé si le van a poner reacción o no. ¿Les han aplicado con reacción en estos días? Disculpe la pregunta. O la pregunta debería ser, ¿les han enseñado o les han, a lo que han mostrado los ejercicios en clase, ejercicios de este estilo, en donde les dan las masas y les dan lo que serían las condiciones para ir convirtiendo lo que sería a presión final, volumen, todo lo que sea? ¿No? Sí. Porque de alguna manera, como les digo, este ejercicio sí es de gases, pero como ustedes ahora me han dicho que solo entra gases, no sé si realmente se los van a poner con este estilo o si han trabajado ejercicios así en clase. Entonces necesito que me digan eso para así no buscar ejercicios. Simplemente quizás sea de aplicación nada más de las ecuaciones de gas.
En su curso no tampoco, Angie, de este estilo, ¿no? Entonces, aquí tampoco, entonces en tal caso. Entonces tampoco de este estilo. Vamos aquí entonces, ¿no? Con otro ejercicio más dedicado a lo que sería gases, sin reacción, ¿no? Que en algún momento. Aquí me pone de plantear. Ah, bueno, también pone aquí combustión de butano. Entonces entiendo que tampoco. Vamos a ver. También. Hidracina. Ok. Vámonos para. Entonces a buscar otro documento que nos ayude a trabajar solo gases. Me voy para acá. Tenía más ejercicios por acá. Es lo mismo que hay acá. También lo que podrían hacer, en este caso, si envíenme los apuntes que ustedes les han enviado para ver qué tipo de ejercicios les han hecho y así, de alguna, por aquí tengo un banco de ejercicios bastante amplio para poderlos trabajar en exclusivamente los que son dedicados a lo que sería gases ideales para acomodarme un poco más a lo que ustedes les han enseñado. Porque si de alguna manera los estoy preparando para el día jueves, quiero que estén preparados más para el día de mañana, en un principio, porque el día jueves vamos a tener una clase el día miércoles en sí. Entonces, por favor, envíenme ahorita lo que sería los apuntes que les han dado de clase y así tener claro qué tipo de ejercicios les han explicado. Entonces, como que dice aquí la señorita Dayana, Angie, por favor. Juliana también, si está por ahí. Porque bueno, aquí también les han puesto lo que es pero en el trabajo adicional 9, sí veo que hay ejercicios. De hecho, hay algunos ejercicios que estaba explicando hoy en el trabajo adicional, que son de densidad. Que también habría en este caso de volumen y que me dan gramos de oxígeno molecular y podríamos. Un cilindro de gas contiene 50 litros, volumen contiene 305 gramos de O2 a 22 Celsius. ¿Cuántos gramos de oxígeno deben abandonar el cilindro para que la presión se reduzca a 1.15 atmósferas a la misma temperatura? Entonces, en el trabajo adicional que me enviaron, se hay ejercicios de este estilo. Entonces, si me pueden ayudar con eso, por favor. O si no, les voy mostrando para ver si les suena algún ejercicio de aquí, para ver qué podemos hacer un poco más directo a lo que les han preguntado de gases. Entonces aquí también hay una de gases con fórmula molecular. Este ya lo habíamos hecho de la presión final. Aquí tenemos de densidad. Este también incluso estaba leyendo que estaba en el trabajo adicional. Entonces coméntenme, ¿de ejercicios de este estilo es que lo han demostrado
¿O cuáles más? Porque ninguno me está pasando nada de los apuntes. Profesor, yo tengo las clases, pero yo no tengo los problemas, porque mi profesor manda la clase grabada, no manda en PowerPoint. ¿Le puedo decir cómo son los problemas? Claro. Sí, o tómele El fotos y título. me envía ahorita la foto. Sí, ahora dígame entonces el título. Ya le envío. Ah, ¿le Ok. digo o le envío? Las dos cosas, para entender un poco mejor. Ya, un problema dice, un gas ocupa un volumen de 25 litros a 37 grados centígrados y 3000 torres de presión. ¿Cuál es la mol de gas si su masa es en kilogramos? Que no lo copio bien porque puse hace rato. Otro dice, Ujú. un globo posee un volumen de 0.58 metros cúbicos a 15 grados centígrados y 5000 torres. ¿Cuál será el volumen si cambia 22 psi y 300 Kelvin? Así más o menos son los ejercicios. Ok. Tengo Vamos otro que dice a ver. un recipiente rígido de 2500 cc. Tenemos 50 gramos de óxido nítrico a gas a 27 Celsius. La presión en torre si se introducen 0.45 kilogramos de ese gas. Así Ok. más o menos son. Ok, entonces son más ejercicios de estilo, como el que le estoy mostrando ahorita. ¿Mm? Entonces vamos a trabajar alguno de estos y vamos viendo más. ¿No? Sí, también le pediría en este caso que me envíe las fotos para ir ajustando alguno más que pueda recordar que tenga por ahí. Okay. Porque en este caso de este banco tenía bastantes de este estilo de gases. Vamos a ver qué puedo más acá. Lo que pasa es que este ya tiene reacción. Clara molar, tuc, tuc, tuc. Densidad también. Este también podemos hacer. Este de acá no, porque tiene fórmula empírica. Esta es una descomposición tampoco. Hay aquí reacción, reacción, reacción. Creo que es este el que me estaba leyendo, ¿no? La señorita. El ozono es un gas que nos protege de los rayos ultravioleta. Si 1 kilogramo del gas se coloca en un recipiente rígido, te calcula la temperatura en Celsius y la presión inicial del recipiente es de 100 psi a 500 Kelvin y luego cambia a 3500 milímetros de mercurio. Creo que era este el enunciado el que me estaba leyendo, ¿no? No, pero más o menos así son. Ok, no, pero va, perfecto. Entonces ya podemos hacer ese también. Señal alternativa de densidad. En un atrás se encuentra, determine el nombre de gas presente. Bueno, eso también podríamos hacerlo. Un tanto por ciento, reacciones. O sea, descartar las de lo que sería las de reacción nada más. Bueno, estas ya son, ya se complica un poco más. Va. Ok, ya me queda un poco más claro cómo es el estilo de ejercicio que le están dando. Muy bien. Entonces, este de acá ya lo hemos hecho. Sí, perfecto. Entonces, la fórmula empírica. Este lo habíamos hecho también. Densidad también. Entonces, vamos a este de aquí. Muy bien. Por eso les puse en este caso, en el tema de hoy, gases y estequiometría con gases. Entonces, como nadie me dijo nada, entonces pensé que el taller de mañana iba así del estilo, pero bueno. Vamos a trabajar estos ejercicios para aprovechar un poco el tiempo. Me pone un cilindro de gas de 50 litros. Perfecto, y gas el volumen. Dice, contiene una masa en gramos, 305 gramos de oxígeno molecular. En este caso sería una temperatura de 22 grados Celsius. Dice, ¿cuántos gramos de oxígeno deben abandonar el cilindro para que la presión se reduzca a 1,15 atmósferas a la misma temperatura? ¿Sí? Entonces, de alguna manera, yo ya sé, como quien dice, un poco los datos de lo que tengo del estado 1,
y tengo que ver de esos valores del gramos cuánto tienen que escaparse para que haya esa reducción de lo que sería de la presión. De alguna manera, tengo la presión 2, que debe reducirse a, entonces debe tener este valor, 1.115 atm. A la misma temperatura, entonces la temperatura de 2 no cambia. Muy bien. Vamos a ver cómo lo vamos a trabajar. Entonces, por un lado, tenemos, o se me ocurre, poder trabajar lo que sería, no me dice lo que es la presión 1, entonces voy a calcular lo que sería esa presión 1, recordando que presión por volumen es igual a nRT. Muy bien, tengo el volumen y tengo la temperatura. Entonces voy a ver, en este caso, como me dan la masa en gramos y yo sé el compuesto, puedo calcular el número de moles. ¿Sí? Entonces, el número de moles, primero lo voy a calcular, 305 gramos de O2. Yo sé que en un mol de O2, 32 gramos. Perfecto. 305 dividido para 32. Es decir, 9,53, 125. Voy a utilizar todos los valores. Estos serían los moles que hay. Se va a calcular la presión 1. La presión 1 es nRT dividido por P. 53, 125 por 0,082 por la temperatura, en este caso que sería de 22, es decir, 273 más 22, 295. Dividido para lo que sería el volumen, 50. Muy bien, tengo una presión en un principio de 4,61 atmósferas. Muy bien. Como me dice que en este caso, tanto lo que sería, podríamos decir, la temperatura se mantiene constante. El volumen también se mantiene constante. Recuerde que lo único que tenemos que ver es cuál sería la presión final. Entonces, que incluso ya viendo el ejercicio no necesitaríamos. De aquí, yo ya sé también que el volumen es de 50 litros. Entonces, puedo calcular lo que sería el número de moles que va a haber en el estado 2. ¿Sí? Con el número de moles que hay en estado 2 lo convierto a gramos y le resto a la masa que había inicialmente. Entonces, de ahí yo ya sé cuál sería la masa de oxígeno que se ha escapado. Entonces, apliquemos este valor de aquí. Número de moles que ya iría en el estado 2 sería la presión por el volumen dividido por R por T. La presión se ha reducido a 1.15, entonces bueno, 1.15 por 50 dividido para 0,082 por la temperatura, en este caso que es 295. Muy bien, en moles, 2.377 moles. Entonces convertimos esos moles a gramos. .377 por 32, es decir, debería haber quedado una masa de 76,064 gramos de oxígeno. Esto es lo que queda en el gas. Entonces tengo la masa inicial, 305 menos 76,064. ¿Sí? Y este de aquí me da la masa de alguna manera que se ha escapado. Sería los 305 menos los 76,064. Queda 228,9. Que de hecho la que más se aproxima es 229. Esta sería la opción C. De hecho me he dado cuenta ahorita que no hacía falta calcular la presión 1, pero pensaba que a lo mejor necesitaba ese valor, porque me dice ¿cuántos gramos de oxígeno deberán abandonar el cilindro para que la presión se reduzca a? Entonces, si me hubiese dicho se reduce en 1.15, si hubiese necesitado este valor de la presión inicial, 461 le restaba 1.15 para determinar el valor. Pero como me dice que se reduzcan a la presión, entonces yo hace la presión 2.
¿Sí? Aquí no hacía falta calcular el número, la presión 1, ¿no? Pero bueno, ahí la tenemos por si acaso. Directamente podríamos decir, el ejercicio se podría haber trabajado desde aquí, directamente. ¿Por qué? El cilindro de gas es rígido, no va a cambiar su volumen. Me está diciendo que se mantiene la misma temperatura y me da la presión del estado 2. Entonces, directamente aplico el número de moles que habría o debería haber para que ocurran esa presión. Como sé el compuesto, lo transformo en gramos y con la masa inicial le resto la masa que quedaría y eso es lo que se ha escapado. Ok, ahora sí. Preguntas que puedan tener aquí. Ya aquí me di cuenta que no hacía falta el presión 1 porque justo calculé los moles. Bueno, ya sabemos cuánto, por si acaso la pregunta puede ser ¿cuánto se ha perdido en presión? Entonces ya sabe que debería ser este proceso, ¿no? Calcular lo que sería la presión con el número de moles, 461, y de alguna manera le resta el 1,15. Y ahí me daría la diferencia, que es la presión que se ha ido prácticamente con el gas. Aquí tenemos un primer ejercicio prácticamente de lo que serían estas aplicaciones. Recuerde que ha sido necesario solo la segunda parte, ¿no? El primero pensaba que a lo mejor también necesitaríamos la presión, pero bueno, no hacía falta, ya hemos visto. Continuamos, entonces vamos a hacer el otro ejercicio que la compañera me leyó, pero aquí también tendríamos uno parecido. Un poquito más adelante estaba. Ok, aquí lo tenemos. Este otro también muy parecido. También tenemos en este caso lo que sería la información del compuesto, ¿no? Un poco en el caso de que sea necesario. Tenemos kilosones o 3. Se hace el compuesto, me dice. Es un gas que nos protege de los rayos ultravioleta del sol. Si 1 kilogramo de gas se coloca en un recipiente rígido, es decir, tiene un volumen definido, yo sé que hay una masa de 1 kilogramo o miligramo. Calcular la temperatura en Celsius y la presión inicial del recipiente es 100 psi. Presión 1. Debemos recordar también que una atmósfera sería en este caso 4,7 psi. Y me dice que la presión inicial del recipiente es 100 psi a 500, entonces temperatura T1. Y luego cambia a una presión P2 de 3.500 milímetros de mercurio. Entonces necesito la temperatura T2. Muy bien. ¿Qué podríamos hacer aquí? Tenemos de alguna manera ecuación de estado. Al detectar lo que sería el volumen constante, podemos decir que la presión 1 dividido por la temperatura T1 tiene que ser igual a la presión 2 dividido por la temperatura T2. Entonces, de alguna manera vemos que hay una incompatibilidad de presiones. Una está en milímetros de mercurio y otra está en P6. Entonces, podemos cambiarla a todas atmósferas, ya que sabemos las conversiones. Entonces, me quedaría que la temperatura T2 tendría que ser igual a la presión 2, temperatura T1, dividido por la presión P1. ¿Okay? Presión 2, 3.500, lo divido para 760, recuerden que lo estoy convirtiendo a atmósferas. Temperatura temperatura T1, 500, y lo divido para la presión 1, que es 100 psi, que lo divido para 14,7. Entonces ya puedo determinar la temperatura T2. $3.500 dividido para 760 por 500 dividido para 100 dividido para 14,7. Okay. Esta temperatura T2 me da un valor de 338.48 Kelvin. Y dentro de las opciones veríamos que de hecho directamente nos da la opción B en este caso, ¿no? Como nos ha dado. No me dicen la temperatura, no, me dicen el Celsius, perdón.
Entonces fíjense que aquí había una pregunta trampa, porque aquí me lo dice. Temperatura en Celsius. Entonces yo sé que me ha dado en Kelvin, entonces me toca restarle el 273. Y de alguna manera nos da 65,48 o 65,5. Temperatura de 2. En este caso la pregunta o la opción de respuesta que más se acerca, en este caso sería 73. No sé si en algún momento ha habido en las opciones de respuesta algún cambio, pero da 65,5. O puede ser que también sea, no, porque si le pongo punto 15, no cambia tanto. 338 menos 273.15, 65,33 en cambio de ahí. Entonces, como la que más se aproxima, entonces sería la opción. Preguntas aquí. Fíjense que hay datos que no ha hecho falta que utilicemos, ¿no? De aquí me dan la masa de 1 gramo del ozono, sé la molécula, pero al saber que el recipiente es rígido, sé que el volumen es constante, entonces al ser volumen constante puedo aplicar ecuación de estado. En este caso, presión 1 dividido por AT1 es igual a presión 2 dividido por AT2. Y simplemente hago las conversiones de presión a lo que serían las unidades de atmósferas. ¿Sí? De ahí, si usted se sabe a lo mejor la conversión directamente de milímetros de mercurio a PSI, también lo podría poner, ¿no? Como 760 milímetros de mercurio, 14,7 PSI, en el caso de que quiera trabajar en las mismas unidades que me da el enunciado, una de las dos. Pero pienso que es más cómodo trabajar lo que sería la relación en la atmósfera, porque es la que uno se acuerda. Pongo aquí también la otra. 760 milímetros de mercurio. ¿Okay? Perfecto. ¿Dudas aquí, chicos? Que de hecho simplemente es un ejercicio bastante llevadero. Por aquí veo que ya me han pasado hasta algunas fotos. Para ir a buscar más ejercicios por ahí que podamos tener. Okay. Fíjense aquí nada más. En la opción decía Celsius, entonces por eso hemos hecho la conversión en Celsius. Porque ya estaba cogiendo la B y realmente hemos visto que no era la opción B. Okay. Bueno, avanzamos entonces. Vamos a ver qué otro nos encontramos muy parecido. Bueno, aquí en este caso me dan de identificador de lo que sería el compuesto. Me dice un matraz de 2.5 litros. Se encuentran 1.995 gramos de cierto gas que ejerce una presión de 0.95 atmósferas a 20 grados Celsius, entiendo. Determine el nombre del gas presente en el matraz. Muy bien. Vamos a ver aquí. Podríamos incluso calcular la densidad y después trabajar la masa molar. Una vez tengamos la masa molar, podemos identificar el compuesto, pero es un ejercicio muy parecido. Tenemos un volumen de 2,5 litros. ¿Okay? Tenemos una masa de este gas, 1.995. Una presión de 0,95 y una temperatura de 20 grados Celsius. Muy bien. Entonces, con este dato, yo puedo hacer dos cosas. Dividirlo para volumen y trabajar con densidad, o también de los datos volumen, temperatura y presión, calcular el número de moles y simplemente calcular la masa molar del compuesto. Entonces, vamos a hacer de alguna manera con lo que sería el número de moles. Me va a quedar presión por volumen, dividido por la constante por la temperatura. La presión está en atmósferas, perfecto. 0,082. La temperatura, 273 más 20, 293. 0.95 por 2.5 dividido para 0.082 por 293.
Es decir, el número de moles 0,0988. 89 voy a poner, para redondear. Entonces, masa molar, la masa en gramos, dividido por este valor. Es decir, de 20.17 gramos mol. Ese sería el valor de la masa molar. Entonces vamos a buscar directamente en la tabla periódica cuál es el gas que en este caso tendría ese valor. Y vemos que de hecho es un valor cerrado porque 20.17 es el neón. Entonces aquí un ejercicio quizás un poco más sencillo. Neón. Muy en la línea esta nos da la masa y simplemente, como les decía, también puedo calcular la densidad y de la densidad directamente calcular la masa molar. Pero si lo hacemos también de otra manera, en el sentido de que calculamos el número de moles, podríamos simplemente moles, masa en gramos dividido por los moles y tenemos el compuesto. Muy bien. De todas maneras, también le voy a guardar este documento para podérselos enviar en este caso, ya que hemos cambiado un poco el documento con respecto a lo que se tenía preparado. Y así ustedes puedan tener resoluciones de varios ejercicios. Preguntas aquí, sino para buscar otro ejercicio. No. Vamos a ver otro más por acá. De fórmula, bla, bla. También aquí hay una reacción. No, ya no habría más en este documento. Vamos a ver si encuentro alguno más para aprovechar estos 7 minutos todavía que nos quedarían de clase. A ver, vamos a ver qué hay aquí. Aquí hay unos cuantos de lo que hemos sacado. Densidad, este ya lo hicimos. No, este no. No, este tampoco. Este la electricidad limitante, no. No, aquí no hay. Vámonos por otro. A ver si encuentro alguno rapidito. Aquí hay uno. Presión. Este ya lo hicimos. También. Y se viene otra vez más. No, también con reacción. Vamos a ver si encuentro acá. ¿Qué haría aquí? Aquí tenemos lo que hemos trabajado. No, este va con reacción. Tampoco va con densidad. No. Creo que este es el que tenía anterior, sí. Está convertido en PDF. Y vamos a ver si aquí hay algún ejercicio más. Si no, pues prácticamente aquí con fe. Vamos a ver. Hemos sacado la hidracina. También con reacción. No. Tampoco. ¿No?
pues del banco que tenía por ahí ya no tendría más ejercicios así del estilo que me pasó la compañera. En tal caso, voy a seguir buscando lo que sería algunos ejercicios para podérselo, aunque sea enviar un poco por fotos, ¿no? En alguna resolución, porque ya no encuentro más ejercicios solo exclusivamente de gases, de las tareas que tengo, del material que tengo extra, para poder trabajar aquí en la sesión. Específicamente solo de gases, ya no tendría. Como me comentaron que era de gases y de estequiometría, bueno, entonces simplemente tiré por los ejercicios también que tendríamos estequiometría. En tal caso, les voy a buscar más ejercicios para ver si se los puedo proponer. Para de alguna manera, porque ya no he encontrado más ejercicios por acá, déjenme ver si hay alguno. No, este de acá es de fracción molar y como me dijeron que no, eso no lo han trabajado en clase todavía, tampoco. Pues no. En tal caso, pues los ejercicios que quedan aquí, dentro de este banco que tenemos por acá, quedaría de alguna manera para trabajarlos el día miércoles, que hablaríamos ya directamente de estequiometría, esperando que sí, ya les comenten lo que es este tema para la prueba de salida. Pero bueno, entonces dejamos la sesión aquí, chicos. En este caso les pediría disculpas por no tener más ejercicios, ya que como había consultado y un compañero me había comentado que era gases y estequiometría, lo dimensioné de esta manera. Entonces buscaré algún ejercicio más por ahí para podérselos enviar y puedan practicar para el día de mañana, ¿sí? Entonces dejaríamos la sesión del día de hoy aquí en tal caso. Si por ahí quizás también tienen algún ejercicio extra que no entiendan, envíenmelo y yo gustosamente se los puedo resolver y se los puedo explicar para aprovechar también algunos extra que puedan tener, ¿sí? Muy bien. Perfecto, chicos, muchas gracias. Y en un principio nos veríamos el día miércoles. Factiblemente sería entre el horario de 5 a 7. Coméntenme si ese horario les va bien, si no, pues para ver si podemos encontrar algún otro posible horario. Nos vemos el día miércoles y mucha suerte el día de mañana. Si puedo mañana, pásenme también algunos ejercicios que tengan del taller, por si por ahí tengo un tiempito libre y les puedo ayudar también, ¿okay? Así que me escriben con el ejercicio directamente y ahí pueden en este caso ayudar para el taller de mañana. De alguna manera, si no tengo más ejercicios, pues por lo menos ayudarles en la sesión en directo del taller. ¿Okay? Cuídense mucho, chicos, y mucha suerte. Ya voy ahorita a descargar la grabación para poderla subir a la plataforma y así ustedes puedan tener la disponibilidad de dicho video. Chao, profesor. Cuídense mucho, pasen bien.